Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen una continuidad lógica y previsible de toda la movida geopolítica que se ha llevado adelante en estos días y que viene de vieja data, ¿no? Porque se están poniendo en práctica planes que ya estaban previstos hace tiempo. Pero en todo caso, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha movido ficha y se ha trasladado a Moscú para hablar directamente sobre temas tan sensibles como Ucrania, por decir algunos, ¿no? La situación en Siria. En general, la agenda debe haber sido más amplia de lo que admiten, pero ciertamente indica que, por lo menos, alguien está tratando de que las cosas no se salgan de control. El problema es que a veces los propios aprendices de hechiceros no saben cómo hacer las conjuras. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. A veces lo internacional tiene una dinámica que escapa a los que creen que la están manejando. Llegó como llega un secretario de Estado, con el 003. Esto es un departamento de Estado volante, ¿no? El 001 y el 002 están al servicio de la Casa Blanca y el 03 al Departamento de Estado, que en la cadena de mando de la política exterior es por ahí por donde van los tiros, ¿no? Entonces Kerry llega a Moscú para hablar con Vladimir Putin sobre Siria, sobre Ucrania y sobre el terrorismo, y llega procedente de Cuba. Llegó ayer por la tarde a Moscú, donde hoy será recibido por el presidente ruso Vladimir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que habrá dos temas principales sobre la mesa: el proceso para un arreglo en Siria, ojalá sea un arreglo, y la marcha del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Ahí tienen el 003 y el Departamento de Estado con su titular, que pisa tierra en Moscú. A partir de ahí se traslada todo a la gran limusina blindada y a toda su escolta. El presidente ruso Vladimir Putin, según reveló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ahora tiene dos temas principales sobre la mesa: el proceso para un arreglo en Siria y la marcha del cumplimiento de los acuerdos de Minsk para el este de Ucrania. Hablarán también de los atentados del martes en Bruselas y, según Peskov, tal vez de la piloto militar ucraniana Nadezhda Savchenko, condenada el martes, como les mostramos, a 22 años de prisión por un tribunal ruso que lo acusa de asesinato de dos corresponsales de guerra. Bueno, este es el momento ya en el Kremlin, cuando el interlocutor es otro peso pesado, ¿no? Nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que se reúne con Vladimir Putin. Y las declaraciones, aparte de las generalidades, entran un poco más en materia, ¿no? Vladimir Putin y Steinmeier discuten temas de seguridad a alto nivel en la reunión en Moscú. Putin y Steinmeier se reunieron un día después de los ataques mortales en Bruselas, y nuestro encuentro, dicen, tiene lugar en un telón de fondo de los trágicos sucesos, horribles sucesos de Bélgica. Y por supuesto vamos a tener que dedicar necesariamente la atención a nuestras conversaciones de hoy. Steinmeier dijo: estos eventos en Bélgica nos muestran el hecho de que vivimos en un mundo lleno de conflictos y crisis, en primer lugar en Oriente Medio. Y es por eso que estoy muy feliz de que durante los últimos meses hemos tenido muchas oportunidades para hablar de posibles soluciones y de diferentes formas de salir de esta crisis, hablando de Siria. Hemos tenido un progreso real allí en los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Reunión con Sergei Lavrov, los dos pesos pesados de la política internacional. Y sobre esto, los encuentros tienen lugar con el telón de fondo, como dijimos, de los sucesos trágicos de Bélgica, ¿no? Pero también Rusia acusa a Ucrania de ignorar su acuerdo de paz. La Cancillería de Rusia, aquí su titular, acusó el miércoles al gobierno ucraniano de demorar la aplicación de una tregua pactada el año pasado, mientras que Moscú planea destacar el tema en este nuevo encuentro diplomático.
Los combates en el centro industrial de Ucrania, que tiene fuertes lazos con Rusia, han dejado más de 9.100 personas muertas y grandes extensiones de tierra bajo control rebelde. Alemania, Francia y Rusia conversaron, trataron de intercambiar apoyos con representantes del gobierno ucraniano y separatistas con el apoyo de Rusia de Minsk y Bielorrusia, que concluyeron con un acuerdo de cese del fuego. Sergei Lavrov, canciller de Rusia, decía: en general, el flujo en la frontera entre Turquía y Siria no se ha detenido por completo. Se ha reducido, pero no se ha detenido. No obstante, continúan los pasos fronterizos entre los dos enclaves kurdos en el norte de Siria, están siendo utilizados nuevamente. Así que cuando los kurdos tratan de tomar de nuevo el territorio del Estado Islámico del lado turco, comienzan entonces nuevamente los ataques de artillería sobre las posiciones kurdas, frustrando sus intentos de luchar contra la organización terrorista. A otra pregunta, el canciller ruso dijo: espero que nuestra inteligencia técnica no trata de demostrar la corrección política del país, ¿no? Se niega esencialmente a pegar de manera efectiva la senda de la lucha contra el terrorismo y, más que eso, el lema de la guerra contra el terrorismo, porque tenemos que suprimir organizaciones kurdas en Siria y en su propio territorio, y se refiere, por supuesto, a Turquía, ¿no? Lavrov y Steinmeier advierten de la creciente tensión en el este de Ucrania. Constatamos que hay una multitud de violaciones del alto el fuego y la situación es inestable, por decirlo menos. La escalada puede llegar en cualquier momento. Luego fueron colocadas flores en un memorial en la sede de la Embajada de Bélgica, en referencia a los eventos dramáticos que han tenido lugar y de los que dimos contada información. Cientos de personas se reunieron espontáneamente el martes por la noche en la Plaza de la Bolsa de Bruselas mientras esto ocurría, en memoria de las víctimas en Moscú. Por otra parte, también en París, la Torre Eiffel se iluminó con los colores de la bandera belga en una muestra de solidaridad con Bruselas. Todo el mundo ha expresado a su manera las condolencias y la solidaridad. D'écrire, mais tu le montres pas. C'est le premier. Il a même donné l'idée. Il était de quoi? De ramener le rickshaw. Pour donner... Mais c'est bon, c'est bon. Plus grand. Los abrazos son una expresión, aquí dicen abrazos gratuitos, ¿no? Y eso es una manera de hacerle frente al impacto emocional y al dolor. Aquí no tenemos odios, decían. Yeah, we wanted to feel the emotions of Brussels, and we are already in the center Sara of Verbeek, Brussels, and, de un colegio, 16 años, sí queríamos hacer sentir las emociones de Bruselas. Ya estamos en el centro de Bruselas y queríamos unirnos a todos y apoyarlos y realmente ayudarles a pesar de todo lo que ha pasado. Otra de 16 años de edad, estudiante colegial, Lorient Lust, acompañando a los muchachos, decía: cuando éramos pequeños no sabíamos de terrorismo. Eso parecía muy lejos, pero ahora está aquí donde vivimos. No tengo miedo, pero me hace sentir que, no se conocen sentimientos, no puedo expresarlos. Eso sí, no lo sé, pero estamos todos en contra de esto. A su vez, una dama musulmana, Halali Amel, de la OMS, que vive en los suburbios, pero a menudo viaja a Bruselas, decía: he venido a rendir homenaje a las víctimas, todas las personas que murieron, que fueron asesinadas por estos monstruos sedientos de sangre. Revelaron por qué cada vez, como dicen, se llaman a sí mismos musulmanes, pero hacen que nos representen muy mal a todos, son asesinos. Son nuestros principales enemigos y sinceramente me duele mucho. Podría haber sido yo o cualquiera de ustedes. Cualquiera, porque tomamos a menudo el transporte público. Bruselas llora a las víctimas del terrorismo, pero la juventud se niega a ser impactada y a perder la voluntad de vivir en libertad.
El gobierno, bueno, ese es un mensaje a Daesh, ¿no? No es necesario traducirlo. El gobierno belga decretó 3 días de luto e invitó a todo el país a respetar un minuto de silencio por los atentados a las 12 de la mañana. El primer ministro Charles Michel y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, visitaron brevemente el centro de los acontecimientos y la aglomeración fue delante del edificio de la Bolsa de Bruselas, donde varias personas depositaron flores, velas o escribieron mensajes de paz en el suelo. Y acá estamos en Roissy, Charles de Gaulle, en Francia, el super aeropuerto. El ministro de Interior francés Bernard Cazeneuve y el ministro de Defensa Jean-Yves Le Drian llegaban al terminal para ver cómo estaban los elementos de seguridad. Jean-Yves Le Drian había una muy conspicua forma de patrullaje como para tranquilizar a la gente, ¿no? Pero la presencia nada menos que del ministro de la Defensa y del ministro del Interior indican hasta qué punto están preocupados con la situación y la tensión se respira en el ambiente, aunque todos los vuelos previstos están funcionando al minuto como corresponde. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, declaró en esta oportunidad ante la requisitoria periodística: reiteramos, es el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle. C'est le même combat qui se mène ici à Roissy et qui se mène. Es la misma lucha que está siendo llevada aquí en Roissy y que está siendo dirigida en la región de Salel en el Sáhara o en Irak contra el mismo enemigo que es Daesh, el Estado Islámico. Y los soldados que están llevando a cabo operaciones aquí, en particular el fin de semana de Pascua, fueron reforzados a petición de Bernard Cazeneuve, el otro ministro. Son muy determinados, tienen responsabilidad y la calma necesaria para un mayor apoyo y para trabajar con las fuerzas de seguridad interior. Luego del ministro de Defensa hablaba el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve. Queremos garantizar la prevención de cualquier daño causado por los terroristas cuando cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea en nuestros aeropuertos. Debemos estar informados con antelación de su retorno. Y el hecho de que han decidido ir a tal ciudad en Europa, lo que sea, nos encontramos con Mehdi Memmouche, que salió de Siria y dio la vuelta al sudeste de Asia antes de llegar del otro lado del mundo a Frankfurt. Pero si hubiéramos recibido a través de ciertos registros la posibilidad de establecer la realización de este viaje, habríamos sido capaces de impedir algún daño a su llegada. Es decir, fue tan bien planeado el acto terrorista que para atacar Europa le dio la vuelta al mundo prácticamente y vino desde el lejano oriente como para no despertar sospechas. Europa intensifica al extremo la seguridad tras los ataques en Bruselas. Las medidas de seguridad fueron aún más intensificadas en los aeropuertos, en los trenes subterráneos, en los puestos fronterizos y en las calles de Europa, en toda Europa el martes tras los ataques de Bruselas. Esta es la clara sensación que se vive en Francia. La autoridad de aeropuertos de París dijo que se fortaleció la seguridad en todos los aeropuertos de la ciudad y también hubo una más estricta vigilancia en los aeropuertos de Londres, de Praga, de Ámsterdam, de Viena y en muchos otros. Los ataques ocurridos pocos días después de que el principal sospechoso de los atentados de París fuera arrestado en Bruselas. Y en Moscú, el ministro de Transporte de Rusia, Maxim Sokolov, dijo a las agencias noticiosas rusas que las autoridades reevaluarán las medidas de seguridad en los aeropuertos de Rusia, aunque allí la vigilancia es una de las más intensas de toda Europa. Por lo demás, se han implementado revisiones obligatorias en las entradas de los aeropuertos de Rusia, mucho antes de llegar a ellos, además de todas las medidas dentro de ellos. Y esto desde el atentado de 2011 en el aeropuerto de Domodedovo, en Moscú, que causó la muerte de 37 personas. En el aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra, se informó que como resultado de los sucesos de Bruselas, se ha aumentado la seguridad y las patrullas en todo el aeropuerto. It is very scary now. And I think all the European Union as well as the US needs to La situación es muy seria ahora y pienso que toda la Unión Europea ha tomado las medidas correspondientes. Bueno, esto no me va a mí a sacar de mis planes. La gente lo toma de una medida u otra, ¿no? Algunos con más seriedad. Este británico dijo, bueno, yo confío en lo que han hecho
mis autoridades y dijo, creo que es un hecho aquí en la vida que tenemos que aceptar, es algo que vamos a tener que lidiar con una sociedad abierta y libre como la nuestra, así que debemos cumplir y seguir nuestras vidas de la manera que vemos en forma de proteger los valores que tenemos, sin reconocer el hecho de que vivimos en un mundo peligroso y tomar todas las medidas que podamos para asegurar el bienestar de las personas. En el aeropuerto de Fiumicino en Roma, que se lo mostrábamos antes, la seguridad ya ha sido reforzada después de los ataques de París. Algunos viajeros llegan al aeropuerto de la mañana, admitieron sentirse más nerviosos de lo habitual, ¿no?, por el clima en las terminales. Y aumentaron las medidas de seguridad en los principales aeropuertos, desde luego, como hemos dicho. Algunos dijeron, estoy muy ansioso y me gustaría ver algo de seguridad para los pasajeros. Es aterrador ahora. Creo que la Unión Europea, así como Estados Unidos, algunos lo revisan mucho más por el aspecto, ¿eh? Este caballero estuviera vestido de otra manera y tal vez fuera rubio de ojos azules, no tendría tanto chequeo después de haber pasado a su vez por el chequeo y lo vuelven a recontrachequear. Qué casualidad, aquí tenemos otro. Ningún blanquito rubio de ojos azules, ¿no? Claro, esto es aleatorio. Claro que sí, nos dirán que es aleatorio. Pero esos pantalones rojos con la chaqueta oscura, los audífonos, la maletica y esa pinta de que no eres de aquí. La policía normal, la policía aeronáutica y las fuerzas especiales que se tapan la cara para no ser identificados, como es parte de los operativos. Según la pinta, lo revisan más. ¿Creen ustedes? Bueno, cancelado el partido amistoso Bélgica-Portugal por los atentados en Bruselas, banderas a media asta. El vicealcalde y exsecretario general de la Asociación de Fútbol de Bélgica, Alain Courtois, dijo eso. Y este es el homenaje a las víctimas de los atentados perpetrados el 22 de marzo. En Bruselas. We had a football match against the Portuguese team next Tuesday, next week. And we think bueno, tenemos el partido con los portugueses, ¿no?, la próxima semana, y próximo martes, y creemos que aquí, desde la ciudad de Bruselas, en esta circunstancia y con razones de seguridad, le pedimos a la Federación Belga del Fútbol aplazar el partido contra el equipo portugués. Y alguien que se dedica a la... Bueno, ahí está el famoso niñito que hace pipí y que representa a una ciudad completa, ¿no? La historia es bastante antigua y tiene un profundo sentido. Han pasado por ahí ejércitos de ocupación, ejércitos que sí, que no, pero él sigue representando los buenos deseos de muchos de sus compatriotas, por decirlo de alguna manera. Eso está allí desde el tiempo antiguo y siempre... But actually everything is rather fine. It was a big shock yesterday, but... Da la sensación de seguridad y que todo sigue como debe estar, ¿no? Mientras siga el niño de Bruselas haciendo pis, la sensación de que todo funciona. Todas las torres solidariamente se han iluminado con los colores de la bandera belga en muchas ciudades de Europa. Torres de televisión, incluso la Torre Eiffel, que también tiene sus antenas de transmisión, ¿no? Pero esto es el símbolo que recorre Europa, la solidaridad con los belgas, en memoria de las víctimas del 22 de marzo. Sin embargo, el clima es tal como para
haber cancelado el partido amistoso Bélgica-Portugal por temor a más atentados. La Federación Belga de Fútbol anunció la anulación del encuentro por razones de seguridad después de los atentados terroristas. Y la Federación indica asimismo que procederá a devolver el dinero de las entradas a los fanáticos que habían comprado su correspondiente, y el reembolso se llevará a cabo en abril y aproximadamente darán más detalles sobre esto. Mientras tanto, no solo mal tiempo meteorológico y un viento gélido recorre Europa, sino que los ánimos no están para nada dispuestos a más situaciones de riesgo, ¿no? Solidarios sí, pero nada de elementos multitudinarios donde cualquier intento de actuar con explosivos sería de consecuencias brutales, ¿no? Estoy viendo los monitores de los satélites, no tenemos nada que mejore lo que les hemos mostrado hasta ahora. Vamos incluso un poquito por delante de ellos. Si así fuera, los bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos para ustedes. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy estas novedades informativas nos dieron lugar a recordar tiempos terribles, sin eufemismo, tiempos de masacre, de persecución, de cosas que no podíamos creer en América Latina. Pero también tiene que ver con el Plan Cóndor, que fue coordinado en aquella histeria anticomunista de la Guerra Fría por Washington. Y hoy el representante de Washington, después de haber hecho su comentado viaje a Cuba, se tiró en el Fuerza Aérea 001, un viajecito a la República Argentina, y allí, tal para cual, con el gobierno de la ultraderecha de Macri, estaban a partir de un confite, ¿no? Aquel Plan Cóndor que de repente los golpistas de Argentina llamaban a Uruguay y decían, mira, che, tengo allá 30 tipos que tengo acá, me lo tenés que mandar. Pum, lo mandaban para allá, después lo ponían en un avión y lo tiraban al mar si tenían suerte. Los torturaban mucho antes, ¿no? Se violaron los derechos humanos de la manera más insoportable que se pueda suponer. Y se ha tratado de tapar todo esto, ¿no? Una verdadera aberración donde no solo se violaron los derechos humanos, se violó el honor militar, se violó el honor policial y se violaron todas las mujeres que le dio la gana y algunos hombres también. Fue una masacre. La tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, fue el epicentro de todo esto por lo que responde Argentina. Y Obama vino como si su país no hubiera hecho nada, ¿no? De repente, un periodista con pantalones, gran colega de La Nación, diario importante de la Argentina, sin pelos en la lengua, le dijo, bueno, presidente, ¿qué pasó con la década de los 70? Cuando dieron luz verde para todas estas masacres acá. Ahí empezó la cosa interesante. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la situación acá es para recordar a Huesito Videla, a todos aquellos generales que se llevaron por delante con la bendición de Washington todo lo que ocurría en esa década infame. Ahí estaba Rafael Videla tomando el poder en la Casa Rosada, aquí estaban todos los chequeos, las madres de Plaza de Mayo buscando a los desaparecidos. Ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Y la gente seguía desapareciendo, aún adolescentes, porque militaban en algo que no era la ultraderecha. Desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Así le respondía a las madres este sinvergüenza que debe estar en la quinta paila del infierno como general de la República. Y esta es la muy triste, célebre, tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada. Este era uno de los centros de mayores torturas, de la peor calaña, donde daban a luz mujeres, y sacaban los hijos, los donaban, hacían cualquier porquería aquí. Esto era el infierno. Esto fue digno de la Alemania nazi. Una vez me paré allí con un micrófono inalámbrico y empecé a contar lo que estaba pasando allí. Y el chofer del taxi que estaba enfrente, donde teníamos la cámara disimulada, dice, ¿qué está haciendo parado ahí? Está hablando. ¿Cómo que está hablando? Sí, tiene un micrófono inalámbrico. ¿Y qué? ¿Y eso se graba acá en la cámara? Sí. Pero te volviste loco, pibe, nos van a meter a todos para adentro, que venga o me voy. Así, histérico. La gente sabía lo que estaba ahí, pero el poder era muy terrible. Hoy,
se revivieron muchas cosas porque hubo un periodista que tuvo los pantalones de recordar estas barbaridades con la bendición de Washington. Y Obama vino como si él no representara a Washington, ¿no? Recuerden los tiempos en que se pasaban el mando unos a otros. Después vino más o menos el acomodo de la democracia. Ahí está Alfonsín. Los jefes militares, miren, Macera. Los jefes intocables de aquella verdadera masacre, que además controlaban la prensa y no pocos periodistas, ¿no? Juezito Videla. Las madres de Plaza de Mayo seguían buscando desesperadamente a sus hijos, esposos y algunos luchadores por los derechos humanos que se hicieron aquí, célebres, como Esquivel. Se logró el juicio y castigo a los responsables a través de la justicia federal, es decir, de la justicia ordinaria. No hubo ningún tribunal de excepción. Y creo que esto hay que valorarlo. El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que alguna vez entrevistamos aquí. Y luego, ¿dónde están los cadáveres? Muchos nunca aparecerán. Los lanzaron al mar. Y algunos ni siquiera estaban muertos. El edificio Libertador también fue epicentro de muchas cosas, ¿no? Y era la época de los carapintadas, que venían y hacían lo que les daba la perra gana, sin eufemismos. Fue la época del terror, y todo aquel que no marchaba se la llevaba. Así fueran adolescentes de liceo. Felicito a todos los hombres del ejército que han actuado con decisión y coraje para contener la acción de los delincuentes. Y los presidentes eran cómplices, como acabamos de ver. Bueno, Méndez firmó los indultos y aquí no ha pasado nada. Y Huesito Videla aplaudido por los fachos. Las madres de Plaza de Mayo. Ahora queremos que aparezcan nuestros hijos, nuestros esposos. Tirar seres humanos dormidos. ¿Usted se da cuenta? No sé, ¿alguien puede superar ese tema? Somos seres humanos y lo que tiramos son seres humanos. Hay un centro de estudios legales y sociales, hay la casa de la militancia de aquellos hijos, ¿no? Todavía están buscando dónde está el hijo que le robaron a mi hija. Romper esa ¿Dónde están? ¿A quién le regalaron? 90, ¿a qué militar cuya esposa no podía tener hijos? ¿A quién? Encontrarme con un... Yo entré a un bar y me siento en una mesa y veo que enfrente mío estaba quien había torturado y desaparecido a mis viejos, ¿no? Yo podía haber agarrado la botella que estaba tomando y se la partía en la cabeza. Pero el pertenecer a la agrupación Hijos a mí me hizo entender que la lucha era colectiva, no era individual. Y yo después, el tiempo, me fue dando la razón de esa circunstancia que no fue violenta. Miren quién estaba ahí, Astiz, el angelito de la muerte. Este caramelito torturó como le dio la gana, violó, hizo lo que le dio la perra gana, sin eufemismos. Nunca aparecerán muchas de las víctimas. La madre de Plaza de Mayo, las manifestaciones que vinieron después, ya perdido el miedo. Un golpe de Estado, una dictadura militar atroz. 30.000 desaparecidos, muertos, presos políticos, niños que todavía no conseguimos recuperar. Estela Carlotto, todo el mundo, y algunos que sí logran, aquel que dicen que era el hijo de fulano de tal, no, ese era mi nieto que se lo robaron hace 40 años. Y la gran burocracia y los intocables.
Las manifestaciones frente al Congreso. Por unanimidad. Y después de todo eso viene un gobierno de la ultraderecha dirigido por Macri, que se siente pero en orgasmo cuando le toca hablar cara a cara con Obama. Claro que este era un progresista. Este sí era un presidente progresista, pero fue uno de los 5 presidentes que se enfermaron todos al mismo tiempo. ¿Se dieron cuenta o no se acuerdan? Y fueron muriendo. Ah, el caramelito aquel, ahora con algunas canas, pero sin conciencia. Vinieron los juicios. A las penas de 50 años de prisión. Por favor, Condenar a Reinaldo Benito Antonio Viñones de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena. Todos generales y almirantes, hasta que llegó el cambio. El denominado Plan Cóndor fue una coordinación represiva con los servicios de inteligencia coordinados en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y bendecido por Estados Unidos. Más de 600 personas, perpetradores de distintas jerarquías de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad condenadas. Hay también, y es importante destacarlo, yo diría casi la mitad de ese número de personas que han sido o desvinculadas durante el proceso o absueltas al final del juicio oral o sobreseídas. La líder de las Madres de Plaza de Mayo, que compró una gestión histórica junto con todas sus compañeras en esto, quedará para la historia. Sí, Macri la recibió, sí, Macri tuvo que hacer frente. La gente todavía no obtiene las respuestas que desean. Juicio y castigo para los represores todavía se está buscando. Henry Kissinger fue el ideólogo de la acción represiva al permitir que la Agencia Central de Inteligencia diera instrucciones al jefe de la DINA y usara la Escuela de las Américas para ello. ¿Cuántos tiraron al mar desde los aviones? Los recordamos con un monumento. Y los tiraron vivos. Y ahora Macri, el de la ultraderecha, tuvo ahí un orgasmo democrático, recibió a Obama y vaya que se sentía orgullosísimo, pero hubo algún periodista dentro de todos que tuvo los pantalones de hacer la pregunta que había que hacerle a Obama. ¿Qué opina usted que viene aquí en este plan de todos los desastres de derechos humanos que se hicieron aquí en la Argentina y en todo el Cono Sur con la bendición de Washington? Morning, Mr. President. We'll talk in Buenos Spanish. días, señor presidente. Voy a hablar en español. Queríamos preguntarle cuál cree que fue el rol de los Estados Unidos durante las dictaduras que se dieron en la región y si usted cree que debe existir alguna autocrítica de los Estados Unidos respecto a ese rol en la época de las dictaduras, y a ambos presidentes preguntarles si han hablado del tema de la crisis de Brasil durante esta reunión que mantuvieron. El brillante periodista del diario La Nación hizo la pregunta que valió toda la jornada. Macri le pasa la pelota a Obama, la gestualidad indica. Y esto es para la historia, ¿eh? Esto vale la pena tenerlo en cuenta y escuchar muy bien las declaraciones, porque el hombre dijo la década de los 70, la década perdida donde los derechos humanos fueron una broma trágica. He pasado mucho tiempo antes de que fuera presidente y desde que he sido presidente estudiando la historia de la política exterior de los Estados Unidos. La historia de cualquier política exterior de cualquier país tiene momentos de gran éxito y gloria y momentos en las que son contraproducentes o contrarias a lo que yo creo debería nuestro país apoyar.
No quisiera ir a través de la lista de cada una de las actividades que los Estados Unidos en Latinoamérica ha realizado en Latinoamérica durante los últimos 100 años. Pienso que todos acá conocen esta lista también como lo hacemos nosotros. Pero lo que sí es cierto es que en los años 70 el reconocimiento de que los derechos humanos, cómo nos enfocamos en la política exterior, cómo nos enfocamos en la diplomacia, fue tan importante como combatir el comunismo o cualquiera que fueran nuestros objetivos a largo plazo. Y eso se convirtió en algo mucho más central para la política exterior de los Estados Unidos, tanto en los gobiernos demócratas como republicanos. Había un crecimiento en la madurez en cómo nos enfocábamos en nuestras relaciones de política exterior. Entonces, si se mira la forma en la que los gobiernos pensaron sobre otros países en los 30, en los 50 o en los 70, y si lo comparan en cómo hemos tenido conversaciones el día de hoy, por ejemplo, se puede pensar que ha cambiado, y se puede decir que ha cambiado mucho con el paso del tiempo, y podemos afirmar que ha sido de una manera positiva. Pienso que una de las grandes cosas de los Estados Unidos, como lo dije en Cuba, es que nosotros aceptamos mucha autocrítica. No hay un recorte de la autocrítica en los Estados Unidos. Eso es lo que yo estoy enfrentando desde que soy presidente, bien sean nuestros miembros del equipo de política exterior también. Asuntos en los que he trabajado han sido criticados por la izquierda y por la derecha al mismo tiempo, por distintas razones. Lo que sí puedo decir, y que es cierto, es que todo lo que hemos hecho hoy en día está diseñado para tomar en cuenta la transparencia, los derechos humanos, para levantar nuestras voces en favor de algunos asuntos. A pesar de que en algunos casos no podemos forzar cambios, en otros gobiernos continuamos alzando nuestras voces en favor de esos asuntos. Hice un viaje histórico a La Habana y le dije al pueblo cubano que no tienen nada que temer de mi persona, pero deben saber en lo que yo creo. Creo que la democracia es mejor que un solo país o la dictadura de una sola persona. Creo en la libertad de expresión, en la libre reunión, en que las personas no deberían ser detenidas arbitrariamente. Y digo lo mismo cuando he ido a China, a Rusia o con algunos de nuestros aliados en formas que no les resulta cómoda. Eso se ha convertido en un hábito y hemos aprendido algunas de las lecciones que no pudimos aprender en tiempos anteriores. Y pienso que países como Argentina nos han ayudado a desarrollarnos de una forma más madura y a cambiar nuestro enfoque en materia de política exterior. En cuanto a Brasil, no lo discutimos extensamente, sino más allá de que esperamos que Brasil pueda resolver su crisis política de una forma efectiva. Es un gran país, es un amigo de nuestros ambos países. Las buenas noticias, pienso que el presidente Macri lo mencionó, es que su democracia es oficialmente madura, sus instituciones, sus estructuras son lo suficientemente fuertes y van a resolver esto en una forma que le permita a Brasil ser próspero y ser el líder mundial que lo es. Necesitamos un Brasil fuerte y efectivo para nuestras propias economías y para la paz mundial. Así es, eso fue lo que comentamos. A nosotros claramente lo seguimos de cerca, desde el afecto que tenemos por el pueblo brasilero, nuestro principal socio estratégico hacia el mundo con el Mercosur, pero estamos convencidos, y yo lo reitero, que Brasil va a salir fortalecido de este proceso, de esta crisis, y que esperemos sea lo antes posible, porque claramente lo que pasa en Brasil se refleja y afecta lo que pasa en nuestro país.
Bueno, y así quedó en nada. Se diluyó la pregunta directa, señor presidente de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió en la década de los 70, aquí en Argentina y en toda América Latina, el Plan Cóndor? Se hizo el FESA, como dicen allá en el sur, ¿no? Yo no fui, yo no sé nada del Plan Cóndor, no tengo nada que ver con lo que hizo mi país. Lula da Silva sigue siendo noticia, está luchando con todos sus conocimientos y experiencias. E impusieron condiciones a João Goulart. Entonces, él solo podría volver al país si cambiaba el sistema, el régimen político en Brasil. Y lo convencieron de aceptar un medio parlamentarismo. Entonces, él salió como vicepresidente, que debería volver como presidente. En verdad, volvió como presidente, pero eligieron a Tancredo como primer ministro. Sin embargo, así se hizo. Está hablando del paralelismo cuando Tancredo Neves era el ministro y se parece a la situación actual cuando lo nombran al ministro del gobierno. Entonces quedó el sistema presidencialista. Sin embargo, en 1964, cerca de las elecciones que hasta 1965, estaba también Juscelino, que era el principal candidato a las elecciones de 65, para evitar que él volviera, dieron el golpe del 31 de marzo de 1964, bajo el pretexto que era para mantener a los comunistas afuera, para acabar con los comunistas y después no tener la apertura política. Entonces pasaron 23 años de este régimen autoritario. También había una idea de que en 1965, años después del golpe, habría una convocación de elecciones a presidente. Pero de haberla, ciertamente Juscelino hubiera sido electo presidente de la República. Y para que Juscelino no fuese electo presidente de la República, entonces ellos resolvieron provocar el golpe militar. Hasta ustedes ya saben cuándo, hasta la toma de posesión de Sarney en 1985. Entonces yo cuento todo este periodo de la historia para así demostrar que no es fácil lidiar con los conservadores de este país. No es fácil que ellos acepten que las personas que no son parte de la élite, la que ellos son parte, las personas que no son de esa élite, no tienen mucha facilidad. Hay otras personas que no tienen facilidad para llegar al poder. No tiene que ser ni siquiera trabajador o mujer. Basta que sea alguien que no sea de su medio, ya esa persona encuentra dificultades y no lo aceptan. Entonces ocurre que las naciones evolucionan, los pueblos evolucionan. El pueblo trabajador crece, no solo en cantidad, sino que también crece en conciencia, en madurez. Bueno, aquí tenemos toda una representación de la independencia boliviana a través del monumento que está en la plaza principal y que representa el espíritu de esta nación, en la que hoy Evo Morales conmemorando el Día del Mar, y ahí tenían por qué y mucho este monumento, conmemorando el Día del Mar, hable de alternativas jurídicas para las aguas de Silala que Chile está aprovechando de manera unilateral en los manantiales de Silala. Cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural sin compensar en este acto abusivo que vulnera nuestro patrimonio, dijo. Eso sumado a la eterna reclamación de la salida al mar. Nos enorgullecemos de señalar que el mar de Bolivia será en definitiva un mar para todos los pueblos del mundo. Será un mar que nos una y no que nos separe. Por ello, reafirmamos una vez más nuestra vocación pacifista y de diálogo que expresa nuestra más absoluta confianza en la justicia internacional. Por todo ello, convocamos una vez más a Chile
a un diálogo franco y sincero que nos permita trabajar juntos para que cumpla sus compromisos y ofrecimientos de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar que garantizará el bienestar de nuestros pueblos. El gobierno de Chile debe comprender de una vez por todas que el negacionismo es el peor camino elegido. Negar la existencia de un problema no lo soluciona, sino más bien le posterga y lo agrava innecesariamente. No queremos más enfrentamientos, no queremos mayores desencuentros. Por el contrario, somos pueblos que no queremos ser tan solo vecinos, queremos ser verdaderos hermanos entre quienes se imponga siempre el mutuo respeto y la justicia fraterna. Nuestro ferviente deseo de hacer realidad el mensaje del hermano Papa Francisco, construir puentes de diálogo y derribar los muros que nos dividen. Queremos iniciar un diálogo que satisfaga los mutuos intereses de nuestros pueblos. Eso es precisamente lo que esperan nuestros tantos líderes, personalidades mundiales que han expresado abiertamente su solidaridad con la causa del mar para Bolivia. Corresponde a Bolivia y a Chile ponerse a la altura de estas expectativas y trabajar para llegar a acuerdos duraderos y mutuamente convenientes. Sin embargo, hermanas y hermanos, para este propósito se haga realidad, resulta imprescindible que resolvamos los demás temas pendientes de la agenda bilateral, como el relativo al uso y aprovechamiento unilateral e ilícito por parte de Chile de las aguas bolivianas de los manantiales de Silala. Cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural sin compensar ni un centavo. Este acto abusivo y arbitrario que vulnera nuestro patrimonio no puede continuar. Los resultados que hemos alcanzado en nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia demuestran fehacientemente que Bolivia está altamente preparada para efectuar la defensa legal de sus derechos ante cualquier escenario de solución pacífica de controversias, debido a que contamos con un equipo nacional e internacional altamente especializado y experimentado para asumir este y cualquier otro reto jurídico en la defensa de los intereses del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, por esta razón he instruido a Diremar que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes. Pueblo de Bolivia, los éxitos alcanzados hasta el momento no se hubieran podido concretar si los bolivianos no nos hubiéramos mantenido unidos, cohesionados en torno a nuestro reclamo marítimo. Y por eso aprovecho esta oportunidad para agradecer a todo el pueblo boliviano, a nuestros movimientos sociales, por su apoyo incondicional a las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno nacional para mantener los sagrados intereses de la patria. Igualmente, quiero agradecer a los movimientos sociales de Chile, a sus intelectuales comprometidos con la integración de América Latina por su respaldo a la justa demanda de salida soberano al Océano Pacífico planteado por el pueblo de Bolivia. También quiero expresar mi reconocimiento a los expresidentes, excancilleres, por haberse sumado a esta
que es la causa más importante de la patria. Hermanas y hermanos, ante este propósito los bolivianos nos mantendremos firmes y unidos con la convicción de continuar con esta causa y así reparar una de las más graves injusticias históricas cometidas en nuestro continente. Esta es una causa que fue también la de nuestros abuelos y de nuestros padres, pero que no queremos heredar a nuestras futuras generaciones. Por tanto, no desfalleceremos nunca en nuestro objetivo de llegar a un entendimiento con Chile que permita cerrar para siempre el último obstáculo que se opone a la verdadera integración de nuestra América Latina. Para terminar, pueblo de Bolivia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, acompáñenme a gritar: ¡Patria o muerte! Bueno, la reiterada búsqueda de la salida al mar para Bolivia volvió con una insistencia honesta y bien fundamentada del compañero Evo Morales, todo ese pueblo que está esperando allí por lo que alguna vez fue su derecho natural y que esperan volver por él. Un día intenso, no hay duda. Lo de la terrible década de los 70, con la bendición de Washington en el Plan Cóndor, donde los derechos humanos se volvieron un chiste trágico, fue la base de la pregunta que le hizo este periodista a Obama allí. Y Obama, como si nunca hubiera oído qué pasó con el Plan Cóndor, habló de lo humano y lo divino y no respondió nada de la pregunta concreta. Y el compañero Evo, volviendo al tema que es imposible para cualquier hermano de la República, el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? El tema recurrente es la salida al mar. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la hora de costumbre. Disponga usted de las cámaras, señor director.